¿Cómo están, apreciados hermanos, queridos amigos que nos ven a través de las pantallas de Espiritual Televisión, un canal para la gloria de Dios? Les damos la bienvenida a su programa Encuentros y como comprometimos la vez anterior, una vez más tenemos con nosotros a nuestro hermano Jonathan Oriel Lara. Bienvenido, hermano, al programa Encuentros. Estamos muy contentos de poder tenerlo nuevamente con nosotros. Es una tremenda bendición poder contar con usted y con todo lo que usted nos va a entregar esta mañana. Como usted nos contó la vez anterior, usted tiene ya escrito un libro, les recuerdo a nuestros hermanos y a nuestros hermanos pastores, el libro Alabadle, el cual es un estudio acabado sobre la música que al Señor le agrada, y lo pueden descargar gratuitamente de la página de YouTube de nuestro hermano Jonathan Oriel Lara. Hermano querido, usted con toda su experiencia, ¿es muy difícil hacer música? La música es un don de Dios. Y como cualquier don, es algo que se puede pedir, ¿sí? Pero yo creo firmemente de que así es, porque básicamente, por lo menos en mi experiencia, yo no tengo y no cuento con estudios formales de música. Sin embargo, al pasar de los años, me he tenido que capacitar para la gloria de Dios, así. Amén. Preguntando y conociendo de alguna u otra forma, y en este momento ya puedo componer música, trabajo en eso, le compongo música a otras personas, hago música para televisión, y eso da a entender de que, bueno, si el Señor puede capacitar a cualquier persona para poder hacer música, así que eso es, de partida, es un don divino. Amén. ¿Y cómo es la composición de la música, hermano? Mira, la Biblia enseña algo que es muy cierto. La Biblia enseña de que es Dios quien coloca el canto nuevo en la boca del que le sirve. Y también dice que Él revela canciones en la noche, y eso yo especialmente lo he podido experimentar. A veces mi esposa no entiende por qué a veces son las 3 de la mañana y yo me estoy levantando, corriendo por allá en algún lado tratando de escribir algo, o con el celular tratando de tararear alguna melodía. La composición de un canto o de una música viene de una creatividad propia que emana del Señor. Pero básicamente cuando yo empecé a escribir este libro, yo empecé a fijarme un poquito más en cómo lo hacían los personajes de la Biblia, por ejemplo, para componer. Y el proceso de composición que ellos tienen es un proceso que a mí me ha impactado en mi vida, en mi música, en mi familia, grandemente, y es precisamente lo que trato de exponer dentro de este libro. Ok. Hermano, la música que usted normalmente canta es un poco diferente de la que estamos acostumbrados a escuchar. ¿A qué cree usted que se deba esa diferencia? Con el pasar de los años en mi ministerio, hay muchos ministerios musicales, y hay muchos ministerios y ministros de alabanza, y nuestro ministerio básicamente se llama La Vida Eterna, ¿sí? Basado en San Juan capítulo 15. En San Juan capítulo 15 el Señor dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos tratado de extraer de ese principio bíblico? Es que nosotros debiéramos buscar en la palabra de Dios cuáles son los principios que gobiernan todas las cosas que nosotros hacemos, incluyendo la música. Entonces, nosotros buscamos en la Biblia un estudio largo que me demoró por lo menos un año para conocer cómo lo hacían en la Biblia para inspirarse en sus cantos, para escribir música, y descubrí muchas cosas interesantes. Por ejemplo, en el hebreo bíblico yo descubrí algo maravilloso. Cuando tú analizas el hebreo bíblico en su estado original, tiene algunas notaciones o puntuaciones que hacían, digamos, los masoretas, quienes eran los que tenían el deber de transcribir la Biblia hacia nuevas copias, ¿sí? Y estos puntos, por ejemplo, están en toda la Biblia. Tú los encuentras en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, en partes de Isaías. Tú los encuentras en todos los Salmos, en todos estos lugares. Lo interesante es que se han hecho varios estudios y por lo menos 4 de ellos apuntan a que esos puntos que aparecen ahí en la Biblia son notas musicales. Eso da a entender un propósito
un objetivo que tenía la música en los tiempos de la Biblia, y era que era colocarle música a la palabra de Dios. Qué bonito. Era colocarle música a la palabra de Dios para enseñar a la siguiente generación la palabra de Dios y que pudieran memorizar con mayor facilidad lo que Dios había dicho. Eso es lo que dice básicamente el Salmo 78, versículos 1 al versículo 7, donde aparece de que, claro, el Señor manda que los padres eduquen a sus hijos y les enseñen por medio de alabanzas. Ahí dice explícitamente la palabra shir, que es canto o cántico o alabanza o canción. Bueno, tenemos también un salmo el cual enseña el abecedario, ¿no? ¿Es verdad? No uno, son varios. Varios. ¿Sí? Por ejemplo, esto es algo bien interesante. El Salmo 119, el Salmo 110, el 111 y el 25, por ejemplo. Estos 4 son salmos, se les llama, la palabra es alfabético o salmos acrósticos. Eso significa que tal cual, como tú dices, venían en un orden como en el abecedario, porque ellos servían no solamente como para aprender la palabra de Dios, también eran un elemento didáctico para poder enseñarle a los niños el abecedario. Entonces es algo muy bonito. En la visión bíblica de la música es siempre educar. Amén. Educar en la palabra de Dios y también en las ciencias que la rodean. Claro. Hermano, tomando en conocimiento de que los salmos era el himnario en el Antiguo Testamento, así como otras citas bíblicas también se cantaban, ¿cuál es la problemática hoy en día con la música? Porque hoy en día este es un tema que une, pero que también divide. ¿Estará tal vez el conflicto en la creación, en lo que se canta? La creación musical es una parte, o sea, la música tiene muchos aspectos, tiene muchas cosas que analizar y se pueden analizar cada una por separado. Sí, de hecho, yo hace años atrás yo pensaba que en la Biblia no había nada en referencia a la música, pero al hacer este estudio me demoré un año buscando evidencias bíblicas, ordenándolas en diferentes categorías para poder hacer un estudio verdadero y real, ¿ya? Y en el área de la composición musical, yo creo que en este momento se pudiera decir así, francamente, que tenemos una cierta crisis en el área de la composición. Porque muchos de nuestros hermanos compositores, y no quiero que esto sea como una crítica, sino más bien una mirada hacia la Biblia y al contexto de la Biblia, claro, pero muchos de nuestros hermanos compositores miran la música como si fuera solamente una expresión de arte. Bien, como si fuera una expresión de lo que yo soy, de lo que yo quiero mostrar, bien, pero bíblicamente los compositores de los salmos, cuando uno empieza a analizar la lírica que contenían los salmos contenían doctrinas, enseñanzas, tenían contenidos bíblicos, y tal como vimos, la misma Biblia tenía este tipo de música porque buscaba enseñar, adoctrinar a la nueva generación. Pero dentro de la lírica actual tenemos una carencia de contenido bíblico real en muchos de estos cantos. La doctrina. En el aspecto doctrinal, básicamente, claro. O sea, tenemos muchas canciones que dicen, yo te amo, Dios, tú eres mi todo, tú eres todo para mí. Son expresiones de cariño, expresiones de aprecio. Pero muchas de ellas incluso a veces se pueden hasta confundir con una canción de amor, una claro, canción romántica, porque incluso muchos de los cantantes o de los grandes compositores del último tiempo han tenido la tendencia a desaparecer la palabra Dios y desaparecer eso, y en vez de eso colocar para ti o para él, de una forma muy ambigua, y en realidad no se logra saber bien hacia quién se dirige la alabanza. Así es. De hecho, yo he tenido la triste experiencia de ver a primos míos que no tienen relación con las iglesias, dedicándose la novia al novio, dedicándole una canción que ella no sabía que era cristiana. ¿Por qué se da eso? ¿Cómo se puede uno dedicar una canción como si fuera de amor, siendo que está dirigida hacia el eterno? Eso es una de las grandes disyuntivas que tiene, digamos, que enfrentar la música cristiana de hoy, y que
por la gracia de Dios, tiene que salirse en victoria hacia adelante, Así porque es. hay que, eso es lo que yo digo por lo menos en mi libro, hay que volver a un enfoque bíblico de la música. Amén. Bien, eso es más que nada lo que se trata. Esa razón llevo ya por lo menos un tiempo haciendo conferencias y he estado en varios países, en varios lugares, ya son 3 años recorriendo de lugar en lugar, haciendo seminarios de 10 días, de 7 días, hablando acerca de la música bíblica, cómo es, y para sacar principios y de poder edificar el cuerpo de Cristo, ayudar a nuestra iglesia, compartir lo poquito que el Señor me ha dado para beneficio de todos. ¿Tú invitarías a nuestros hermanos pastores para que se comunicaran contigo y poder compartir lo que tú tienes en tu libro y lo que tú puedas exponer en sus iglesias? Claro que sí, se les puede dirigir a un correo. Yo tengo un correo, es la vid eterna, no vida, es vid, lavideterna@gmail.com. En ese correo nosotros podemos mandarle material de estudio gratuito, le podemos mandar el PDF del libro de la música y también, como decías tú, en mi canal de YouTube, mi nombre es Jonathan Oriel. Y con ese nombre tengo un canal en YouTube donde el libro también se encuentra, por ejemplo, para descarga gratuita. Ahora, si alguien quisiera contactarte, también debe hacerlo con tiempo, porque tú viajas mucho, ¿verdad? Ya ahora prontamente te vas a Puerto Montt, después a Argentina, Centroamérica, algo así me comentaste también. Sí, en realidad que la agenda últimamente ha tenido un cambio radical. Nosotros somos gente de campo. Así es. Nosotros vivimos en el sur de Chillán, en un pueblito donde todavía pasan carretas con caballos y todo ese asunto. Pero últimamente hemos tenido muchas invitaciones. Este año visitamos Estados Unidos, la costa este de los Estados Unidos. Ahora tenemos que volver en julio y agosto. Vamos a la costa oeste